Hola, y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy, nos metemos de lleno en un tema que es vital, la clasificación de las insulinas. Es una herramienta esencial en el manejo de la diabetes mellitus. Nos basamos en material académico, tenemos un documento de la Universidad Pablo Guardado Chávez, también un resumen. La misión, digamos, es entender esta diversidad de insulinas que hay, o sea, ¿por qué tantas? ¿Y qué significa todo esto para controlar la diabetes bien? A ver, vamos a desglosar esto. Bueno, es que es un tema fascinante, porque la insulina, desde que se descubrió, cambió radicalmente la vida de las personas con diabetes, ¿no? Pero claro, no todas las insulinas son iguales. La clave, realmente, es entender su perfil farmacocinético, o sea, cómo actúan en el cuerpo, cuánto tardan, cuánto duran. Eso es fundamental para usarlas bien y, sobre todo, para personalizar el tratamiento. Exacto. Y ese perfil, como dices, se define por tres cosas principales, ¿no? El inicio de acción, o sea, cuándo empieza a hacer efecto, luego el pico, que es cuando está a máxima potencia, y la duración, cuánto tiempo sigue actuando. Estos tiempos marcan toda la diferencia. Así es. Marcan cómo cada insulina se ajusta a la vida, al metabolismo de cada persona, ya sea para cubrir el azúcar que sube después de comer o para mantener un nivel base estable todo el día. Muy bien. Entonces, arranquemos por las más rápidas de todas, las llamadas insulinas ultra rápidas. Pensemos en Fiasp o algunas versiones de Lispro y Aspart que están diseñadas para ser súper veloces. Su acción es casi inmediata. Pueden empezar a funcionar en 5 a 15 minutos. Esta es una ventaja enorme, ¿sabes? Porque permite inyectarla justo antes de comer o incluso cuando ya estás empezando. El pico de acción llega rapidísimo, entre 30 y 60 minutos. Y desaparecen del sistema en unas 3 a 5 horas. Se usan típicamente para cubrir las comidas, lo que llamamos un bolus prandial, principalmente en diabetes tipo 1, aunque a veces también en tipo 2 si se necesita un control muy preciso después de comer. Y son las que se usan mucho en las bombas de insulina también. Se administran por vía subcutánea, o sea, una pequeña inyección bajo la piel, SC. La principal advertencia, claro, como con todas, es el riesgo de hipoglucemia si la dosis no calza bien con la comida. Lo realmente notable aquí, fíjate, es el ingenio farmacéutico. Cómo modificaron la molécula de insulina para que se absorba así de rápido. El objetivo es imitar la respuesta natural del páncreas, que libera insulina casi al instante cuando detecta glucosa. Esto da una flexibilidad que antes, era impensable. ¡Wow! ¡Qué bárbaro esa velocidad! Y muy cerquita de ellas están las insulinas rápidas, que son análogos de la insulina humana. Aquí entran nombres conocidos como Lispro, quizás Humalog, Aspart tipo Novorapid o Glulicina como Apidra. A ver, ¿qué significa eso de análogos? Buena pregunta. Análogo significa que son versiones de la insulina humana, pero modificadas químicamente en el laboratorio. Esos pequeños cambios en la estructura alteran, en este caso, la velocidad con la que empiezan a actuar y cuánto duran, si las comparamos con la insulina humana regular, la tradicional. Entendido. Entonces, estas rápidas análogas empiezan un poquito después que las ultrarrápidas, entre 10 y 20 minutos, más o menos. Su pico llega entre media hora y 2 horas, y la duración total es parecida, unas 3 a 5 horas. Su uso es muy similar, como insulina para las comidas, o sea, prandial, en diabetes tipo 1 y 2, y también para corregir niveles altos de glucosa que puedan aparecer. Se aplican también bajo la piel SC, un poquito antes de comer. Algo interesante, en hospitales bajo vigilancia estricta, algunas se pueden usar por vía intravenosa, IV. El cuidado principal, de nuevo, la hipoglucemia, sobre todo si te inyectas y la comida se retrasa. Y por lo general, no se mezclan en la misma jeringa con otras. Esa pequeña diferencia en el inicio de acción, comparado con las ultrarrápidas, puede ser clave, ¿eh? Requieren quizás un poquitito más de anticipación a la comida. Siguen ofreciendo mucha flexibilidad comparado con las más viejas, pero exigen esa coordinación con la comida para evitar bajones de azúcar. Es como un baile constante, ¿viste? Entre la insulina y lo que comes. Y hablando de opciones más viejas, viajemos a la clásica, la insulina regular o corta. Esta es de hecho insulina humana sin modificar, nombres como Humulin R o Novolin R. Comparada con los análogos rápidos, esta es más lenta para arrancar. Tarda entre 30 y 60 minutos en empezar a actuar. O sea,
te la tenés que poner con bastante más antelación antes de comer, media hora o incluso más. Su pico de acción también es más tarde, entre 2 y 4 horas, y su efecto dura más, entre 5 y 8 horas. Aunque ya no es la preferida para las comidas en el día a día, por esa lentitud, aquí viene lo realmente interesante. Sigue siendo la reina en el hospital para ponerla intravenosa, IV. Es la que se usa, por ejemplo, para tratar emergencias como la cetoacidosis diabética o para controlar el azúcar durante cirugías. También es parte de algunas mezclas fijas con NPH, y existe una versión súper concentrada, U500, para gente con muchísima resistencia a la insulina. La clave acá es planificar bien con las comidas si la usas CC y una vigilancia continua si es IV. Exacto. Y el por qué sigue vigente en hospitales es importante. Para uso IV, su perfil es conocido, es predecible y fundamental, es más económica que los análogos. Aunque los análogos rápidos dominen el uso ambulatorio subcutáneo por conveniencia y porque se ajustan mejor a las comidas, la regular humana mantiene ese nicho hospitalario. Hay su versatilidad IV y su costo son ventajas decisivas. Bien, dejamos la acción rápida y nos movemos hacia las que cubren las necesidades de base, digamos, entre comidas y durante la noche. Aquí entra la insulina intermedia, más conocida como NPH, Neural Protamine Hagedorn o isófana. Esta tarda bastante más en empezar, entre hora y media y 3 horas. Pero ojo, a diferencia de las basales más modernas, la NPH tiene un pico de acción bastante pronunciado. Suele ocurrir entre 4 y 10 horas después de inyectarla. Su duración total puede ir de 12 a 18 horas, a veces un poquito más. Históricamente fue el pilar del tratamiento basal. Se administraba 1 o 2 veces al día SC. Todavía se usa, sobre todo en diabetes tipo 2 o donde el acceso a insulinas más nuevas es limitada. También es el componente lento en muchas premezclas. Ahora, ese pico que mencionamos es su talón de Aquiles. Aumenta bastante el riesgo de hipoglucemia, especialmente si ocurre de noche, cuando uno está durmiendo y no se da cuenta. Imagínate ponerla a la tarde y que el pico te agarre de madrugada. Totalmente. La NPH fue un avance gigantesco en su momento, ¿eh? La primera en ofrecer una cobertura basal más larga. Pero esa variabilidad, su efecto puede cambiar de un día para otro en la misma persona. Y sobre todo ese pico impredecible la hacen más difícil de manejar y con mayor riesgo de hipoglucemias que las opciones que vinieron después. Su desarrollo fue crucial, pero justamente sus limitaciones impulsaron la búsqueda de alternativas más estables, más seguras. Su bajo costo, sin embargo, la mantiene relevante en muchos lugares. Y esa búsqueda nos lleva directo a las protagonistas actuales de la terapia basal, las insulinas lentas o basales de larga duración. Estas también son análogos de insulina. Aquí encontramos varias opciones. Glargina, que viene en concentración estándar U100 como Lantus o Basaglar, y también concentrada U300, Toujeo. Está la de Temir, Levemir, y la más reciente de Gludec, Tresiba, que es de acción ultra larga. ¿Qué las hace tan diferentes y, preferidas hoy día? Su característica estrella es que tienen perfiles de acción mucho más planos. Empiezan a actuar lentamente, sí, entre 1 y 6 horas según el tipo, pero lo fundamental es que no tienen picos marcados, o si tienen alguno, es muy, muy suave. Esto da una cobertura basal mucho más estable y predecible. Su duración es larga, unas 24 horas para Glargina U100 y de Temir, y más de 40 horas para de Gludec. Las versiones como Glargina U300 y de Gludec son aún más planas y duraderas. Son la opción de elección para la terapia basal en diabetes tipo 1, siempre combinada con rápidas o ultra rápidas para las comidas, claro, y en mucha gente con diabetes tipo 2 que necesita insulina. Se administran SC, normalmente 1 vez al día. Una advertencia crucial: nunca por vía IV. Y como duran tanto, un error en la dosis puede causar una hipoglucemia muy prolongada. Tampoco suelen mezclarse con otras. El tema de las concentraciones como U300 es interesante. ¿Por qué existen? Principalmente para la gente que necesita dosis altas de insulina basal. Una concentración mayor, U300, significa 300 unidades por mililitro en vez de 100, permite inyectar un volumen de líquido más chico para la misma dosis de insulina. Esto puede hacer la inyección más cómoda y quizá mejorar la absorción en algunos casos. Pero volviendo al impacto general, si conectamos esto con el panorama global del tratamiento, estas insulinas basales análogas son un cambio de paradigma. El gran avance no es solo cuánto duran,
es la ausencia de picos. Esa llanura reduce muchísimo la variabilidad y, lo más importante, el miedo a las hipoglucemias inesperadas, sobre todo las nocturnas. Eso era un obstáculo enorme para lograr un buen control en mucha gente. Superarlo ha mejorado enormemente la calidad de vida y también la adherencia al tratamiento. Degludec además ofrece más flexibilidad con la hora de la inyección diaria, otra ventaja práctica. Tiene todo el sentido. Menos miedo, mejor control, más flexibilidad. Suena un gran paso adelante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con quienes buscan simplificar al máximo? Quizás con menos inyecciones al día. Ahí entran las insulinas premezcladas o mixtas. Como dice el nombre, combinan dos tipos de insulina en el mismo vial o pluma, en una proporción fija, eso sí. Lo habitual es mezclar una de acción rápida o corta, como la regular, o un análogo rápido con una intermedia, casi siempre NPH. Ejemplos clásicos son las mezclas 70-30, 70% NPH y 30% regular, o las más modernas como 75-25, 75% de una versión de Lispro intermedia y 25% de Lispro rápida. El resultado es un perfil de acción como 2 en 1, bifásico. Un inicio relativamente rápido para cubrir la comida por el componente rápido y una duración más larga por el componente intermedio, la NPH. Esto significa que tienen un pico temprano y también el pico más tardío de la NPH. Se usan a menudo en personas, sobre todo con diabetes tipo 2, que prefieren la conveniencia de menos pinchazos diarios, usualmente 1 o 2 veces al día antes del desayuno o la cena. Sin embargo, esta simplicidad tiene un precio, ¿verdad? Exactamente. El precio es la flexibilidad. Al estar la proporción fija, no puedes ajustar la dosis de rápida para una comida más grande o más chica, ni la dosis de intermedia de forma independiente. Estás atado a esa mezcla. Esto puede dificultar lograr un control glucémico tan preciso como con un esquema basal-bolus, o sea, basal separada de las rápidas para comidas. Además, sigue existiendo el riesgo de hipoglucemia por el componente NPH. Son una herramienta útil para ciertos perfiles, pero plantean esa pregunta importante que cada uno debe hablar con su médico. ¿Cuánto valoramos la conveniencia frente a la capacidad de ajustar fino para optimizar el control? Es un equilibrio delicado. Muy claro ese compromiso entre conveniencia y control. Hagamos un repaso rápido de las formas de administración y las presentaciones que fuimos mencionando. La vía principal, como dijimos, es la subcutánea, SC, bajo la piel, usando dispositivos como plumas precargadas, que son muy cómodas, viales para usar con jeringa o cartuchos para plumas reutilizables. Recordamos que la insulina regular es la excepción, es la única que se usa habitualmente IV o intramuscular, IM, en hospitales. Y existe esa opción muy particular, la insulina inhalada, Afresa, que es ultra rápida pero solo para casos muy específicos y gente sin problemas pulmonares. En cuanto a presentaciones, tenemos los viales, los frascos, usualmente de 10 mililitros, las plumas, inyectores precargados de 3 mililitros, y los cartuchos. Y las concentraciones. La estándar es U100, 100 unidades por mililitro, pero como vimos, existen U200, U300 para algunas basales y rápidas, y la U500 de regular para resistencia muy alta. ¿Cuál es el objetivo de tanta variedad? Gente, especialmente niños o quienes tienen problemas de visión o de habilidad manual. Las concentraciones más altas, como comentamos con la U300, permiten inyectar volúmenes menores, algo crucial si necesitas dosis muy elevadas. Se trata de hacer el tratamiento lo más manejable y eficaz posible para cada situación particular. Perfecto. Y antes de terminar, un recordatorio vital sobre las precauciones generales, que aplican a casi todas las insulinas. Obviamente, no deben usarse si hay alergia conocida, hipersensibilidad a la insulina o alguno de sus componentes. Pero el riesgo número 1, el que siempre hay que tener en mente, es la hipoglucemia, la bajada excesiva de azúcar en sangre. Es la complicación más común y puede ser peligrosa. Por eso la educación sobre cómo reconocerla, temblor, sudoración, confusión, y cómo tratarla tomando azúcar rápido es absolutamente fundamental. Otros puntos importantes. Puede ser necesario ajustar la dosis si los riñones o el hígado no funcionan bien, porque ayudan a eliminar la insulina. Ciertos medicamentos pueden interferir. Los corticoides suben el azúcar. Algunos fármacos para la presión, los betabloqueadores, pueden ocultar los síntomas de hipoglucemia. Hay que estar atentos. Insulinas. Y consultar al médico en situaciones especiales como
embarazo o lactancia. Has tocado el punto clave, la seguridad. No basta con elegir la insulina correcta, hay que saber usarla bien. La educación diabetológica continua para la persona con diabetes y su familia sobre la técnica de inyección, el manejo de hipoglucemias, la importancia de medirse la glucosa. Todo eso es tan importante como el fármaco en sí para lograr un tratamiento seguro y efectivo a largo plazo. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto? Vemos que no hay una insulina, sino todo un abanico diseñado para distintas necesidades y momentos. Control rápido después de comer, cobertura estable de fondo, opciones más simples. La elección depende de entender muy bien cómo actuar cada una, su inicio, pico, duración, pero también del tipo de diabetes, del estilo de vida, las metas de control que se buscan y, claro, las preferencias de la persona. Precisamente, desde las ultrarrápidas que emiten ese primer pico de secreción del páncreas hasta las ultralargas que buscan una base plana y estable día y noche, el objetivo es simular la función del páncreas sano, de la forma más personalizada posible. Los esquemas basal-bolus, o sea, basal más rápidas para comidas, son los que más se acercan a esa fisiología y ofrecen la máxima flexibilidad. Las premezcladas dan comodidad, pero con menor capacidad de ajuste. Al final, el éxito no está solo en la insulina elegida, sino en un manejo integral, educación, monitorización, ajustes constantes, y siempre con la meta de minimizar riesgos como la hipoglucemia y mejorar la calidad de vida. Y para cerrar, una reflexión. Hemos visto una evolución impresionante, ¿no? Desde las insulinas animales de hace un siglo, pasando por la NPH, hasta los análogos actuales y opciones como la inhalada. Si miramos hacia adelante, ¿qué podríamos esperar? Quizás insulinas inteligentes que se ajusten solas al nivel de glucosa, o formas de administración todavía menos invasivas como pastillas que sean realmente eficaces. Sin duda, un campo en constante movimiento. Algo para seguir pensando. Muchas gracias por habernos acompañado en esta inmersión en el mundo de las insulinas. Hasta la próxima.